Muy buenas, continuamos con el tema de los actos administrativos. En este vídeo vamos a ver la clasificación de los actos administrativos. Estas clasificaciones son muy importantes porque por un lado veremos qué actos pueden ser recurribles y cuáles no, y por otro lado veremos qué consecuencias tiene que la administración no resuelva en el plazo que tiene. Vamos a ver esta clasificación. Empezamos con actos favorables y actos de gravamen. Son actos favorables los que vienen a constituir un derecho a favor del administrado, o declarar su existencia o reconocerle una ventaja. Por ejemplo, autorizaciones, concesiones, dispensas. Son actos de gravamen aquellos que restringen la esfera jurídica del administrado, imponiéndoles un deber. Por ejemplo, sanciones, expropiaciones, prohibiciones. Veamos un ejemplo. El acto administrativo por el cual se concede o no una beca es un acto favorable, independientemente de que se conceda o no esa beca. En cambio, un acto que se decide sancionar con una multa a un administrado es un acto de gravamen, independientemente de que al final le impongan la multa o no se le impongan. La siguiente clasificación que tenemos es entre actos expresos, tácitos y presuntos. Son actos expresos los que la administración expresa formalmente su voluntad, generalmente por escrito. Vamos a ver un ejemplo. En el de Loida Ruiz, que ha solicitado una subvención. Si la administración realiza un escrito en el que se le comunica que se le ha concedido una subvención de 5.000 euros, eso es un acto expreso. En cambio, son actos tácitos cuando la voluntad de la administración se deduce inequívocamente de un acto adoptado por la misma. En el ejemplo anterior, Loida Ruiz no recibe ningún escrito, pero la administración le ha ingresado 5.000 euros. Entonces se entiende que le han concedido la subvención. Y por último, los actos son presuntos cuando la administración no resuelve ni expresa ni tácitamente. Eso es lo que se conoce como silencio administrativo, que puede ser positivo, se admite la pretensión del administrado, o negativo, no se admite la pretensión del administrado. En nuestro ejemplo, Loida ni ha recibido un escrito por parte de la administración de concederle o no la subvención, ni ha recibido un ingreso. En este caso entiende que hay silencio administrativo y en su caso será negativo, puesto que el acto de conceder una subvención es un acto favorable. Veremos el silencio administrativo en otro apartado del tema. La siguiente clasificación es entre actos definitivos y de trámite. Son actos definitivos la resolución que decide el asunto, y estos actos son recurribles. En cambio, son actos de trámite los actos previos a la resolución, y en general no son recurribles, salvo cuando determine la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzca indefensión. Lo vamos a entender mejor con un ejemplo. En un procedimiento de oposición, la lista de admitidos a la oposición es un acto de trámite, pues no resuelve quién ha aprobado o no ha aprobado la oposición, y por tanto no es recurrible. Pero para aquellos aspirantes que no son admitidos, ha puesto fin al procedimiento, y estos sí que pueden recurrir este acto de trámite. El acto definitivo sería la resolución de los aspirantes que han superado la oposición y aquellos que no lo han superado, y por lo tanto este acto es recurrible. Otra clasificación muy importante es entre actos que ponen fin a la vía administrativa y que no ponen fin a la vía administrativa. Son actos que no ponen fin a la vía administrativa aquellos que son susceptibles de recurso en vía administrativa, es decir, ante otro órgano de la propia administración. Y es muy importante porque no se puede recurrir ante la jurisdicción contenciosa administrativa, es decir, ante los jueces y tribunales, hasta que no se haya recurrido en vía administrativa. Y por tanto, son actos que ponen fin a la vía administrativa aquellos que ya no son susceptibles de ningún tipo de recurso en vía administrativa y por lo tanto ya se pueden recurrir directamente ante los jueces y tribunales. La última clasificación tiene relación con la anterior y es la que nos dice qué actos son firmes y qué actos no son firmes. Son actos firmes cuando han transcurrido los plazos establecidos para recurrirlo en vía administrativa y no se ha interpuesto el recurso. Y estos actos que son firmes no se pueden recurrir ni siquiera ante los jueces y tribunales. En cambio, los actos no son firmes cuando no han transcurrido dichos plazos y por lo tanto estos actos pueden ser recurridos tanto en vía administrativa como después en vía contenciosa administrativa. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.